Listo. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en estos momentos a este conversatorio Radiodifusores en la Salsa, en el marco de la 5ª edición del Festival de Salsa Cartagena en Clave. Mi nombre es Berta Lucía Arnedo Redondo y tengo el honor hoy de estar acompañada de 3 invitados muy especiales, expertos, no solo en radio, sino por supuesto en el género salsero. Ellos son Ley Martin, J. Fernando Quintero y Robert Telles, a quien me voy a permitir presentar justo en estos momentos. Bueno, Ley Martin es un barranquillero, radialista, director del programa Una Voz en el Camino de Caracol Radio. En los últimos 17 años su voz ha sido reconocida en los hogares colombianos por su participación en programas como La Luciérnaga, en Caracol Radio, pero asimismo ha estado en un listado importante de emisoras, como Radio Reloj, Radio Universal, Barranquilla Estéreo, Caribe Estéreo, La Vallenata, Tropicana, Oxígeno Radio, entre otras. Es el fundador de los premios Luna que reconocen el talento colombiano. De igual manera nos acompaña J. Fernando Quintero, un locutor y periodista que se inició en su natal Cali en 1983. Fue director de Caracol Estéreo en Cali en el año 1985, fundador y primer director de Olímpica Estéreo Cali en 1990, y en su paso por Bogotá dirigió Tropicana Estéreo Bogotá. Uno de sus mejores logros fue el primer lugar durante más de un lustro. Sumó experiencia en un sinnúmero de emisoras, pero también como director y productor en Ecuador, dirigiendo Radio Rumba de Quito y Guayaquil. A él también le damos una cordial bienvenida. Y nos acompaña Robert Telles, un periodista nacido en Bogotá, locutor y productor de radio y televisión, miembro del Círculo de Periodistas de Bogotá. Su talento ha hecho parte de Radio Capital, Superestación FM. Desde hace 7 años, Robert es el director y conductor del programa Conversando la Salsa, que se emite por Radio Nacional de Colombia y sus 57 frecuencias en el país. Es investigador musical, consultor y conferencista sobre la apreciación de la música salsa. Sus conceptos han sido publicados en Revista Semana y en el Diario de la República. Y es el autor de libros como Ray Barreto, Fuerza Gigante, y Willy Rosario, El Rey del Ritmo. A ellos 3 les agradecemos mucho haber dicho sí a este conversatorio y poder acompañarnos en este espacio tan importante para el festival. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Qué amable. Muchas gracias. Yo creo que parte de las razones por las cuales estoy yo aquí como invitada y moderadora de semejante conversatorio es porque me encanta la radio. Soy docente de radio en la Universidad de Cartagena, pero además crecí en un ambiente muy cartagenero donde la radio, el béisbol y la salsa tenían como una amistad que no se podía separar, ¿no? Y por supuesto me encanta poder estar aquí acompañada de todos ustedes. Hablemos en principio, o quiero iniciar yo haciendo justamente una reflexión sobre la importancia del trabajo que ustedes han venido desarrollando todos estos años en la radio, porque hablar de radio es hablar de llegar al corazón de mucha gente de manera permanente, 24/7, hablar de los radialistas apasionados es hablar de gente que se familiariza con el otro, de gente que todo el tiempo está despertando emociones, que está acompañando, que está generando reflexiones y que llega de verdad de manera muy cercana, más que cualquier otro medio de comunicación, a todos los que los escuchan. Ese es tal vez uno de los poderes inigualables de la radio ayer y de la radio hoy. Por eso hablar de salsa en la radio es también hablar de un lenguaje como la música, que es un lenguaje universal de muchas emociones. Diría José Ignacio López Vigil, el radialista apasionado, diría, la música es la voz del corazón que habla a través de la radio. Y bueno, en eso la salsa nos ha hecho a través de las letras enamorar, nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho bailar y disfrutar, y ustedes deben saber mucho más de eso que yo, así que me alegra muchísimo poder justamente abordar el género de la salsa desde un medio tan importante y que hoy sigue siendo tan vigente en nuestra sociedad como lo es la radio. Y si ustedes me lo permiten, quiero hacer un pequeño reconocimiento a un radialista apasionado y salsero que ya nos dejó desde 2015 en Cartagena, el Cheo Romero, y que efectivamente a través de él, de su programa en Olímpica,
muchos cartageneros pudimos seguir todos los domingos en Salsa y Playa al género musical, a todos sus talentos, sus programaciones, y bueno, fue la enciclopedia de la salsa en Cartagena, así que lo recordamos con mucho cariño en este momento. Sin más preámbulos, quiero empezar preguntándoles a ustedes, que son los invitados. Yo creo que la obligada es que nos cuente, más allá de ese perfil, cómo llega cada uno de ustedes a la radio y además cómo conectan con la salsa y con lo que han venido haciendo durante todos estos años. Si es por orden de alternativa, la palabra la tiene Ley. Oh, yo soy el más joven de todos, joven. Bueno, pero... Que comience Robert. Y esa historia es más larga. La tuya es la más larga de todas. Vamos a darle la palabra a Robert entonces. Bueno, yo hubiera planteado respeto para los mayores, pero bueno, les agradezco porque yo soy de una generación más para acá, que además tuve el privilegio de formarme escuchando a señores como estos y a muchos otros más. A mí me tocó la época de la radio que hizo J. Fernando Quintero, que fue importantísima en lo que fue el posterior desarrollo de una audiencia salsera en Bogotá. Eso no lo hizo un bogotano, lo hizo un caleño, J. Fernando Quintero, y también tuve el privilegio de escuchar a Ley Martin, todo esto mientras yo era estudiante de comunicación y soñaba con en algún momento poder llegar a esos micrófonos para poder compartir con una audiencia en un ejercicio que es de muchísimo respeto y de muchísima responsabilidad. Porque a veces se cree que como es salsa, entonces es una cosa como que puede salir de cualquier manera. Yo siempre fui un convencido de que en la narrativa de la salsa que se hace a nivel radiofónico debe haber investigación y debe haber todos estos ingredientes que nos permitan poder entender cómo se dan los procesos en esta música de las Antillas que tanto nos apasiona y que por alguna u otra razón, a algunos les guste o no, terminó llamándose salsa. Pues en el caso mío, para un bogotano, dedicarse al estudio de la salsa es bien complicado porque usted sabe la fama que tenemos los rolos a nivel nacional. Entonces no es como muy coherente que haya un rolo que pueda especializarse en el campo de la salsa, por lo menos en aquella época. Ahora eso ha ido cambiando un poco. Pero siempre tuve claro, el sueño de la radio, en mi caso, llegó cuando yo era un niño y escuchaba y empecé a imaginar que yo creo que ese iba a ser mi proyecto de vida y a lo que quería dedicarme. Hoy soy una persona bendecida, afortunada, porque puedo dedicarme en mi trabajo a hacer lo que más me gusta, que es difundir la música salsa, y de ahí han venido, yo creo que parte de las investigaciones que ya la gente conoce. Arranqué a inicios del milenio, gracias a una oportunidad que me brindó una persona que vio en mí, decía ella, talento, aunque no tenía ninguna experiencia, pero yo tenía unas ganas de comerme el mundo, y arranqué en 2250M en la ciudad de Bogotá, en Radio Capital, gracias a una oportunidad que me brindó doña Gilma Camelo de Tobón, que en paz descanse. Y ahí comenzó todo este ejercicio y toda esta aventura musical que nos ha llevado a poder compartir con esos protagonistas y esos héroes musicales que yo tenía desde niño. Y bueno, ya se completan 20 años y desde hace 7, como bien decía Berta en la presentación, tengo el privilegio de hablar para 57 frecuencias en todo el país, con un programa que se dedica precisamente a escarbar un poco las historias de todos estos personajes. En ese programa se llama Conversando la Salsa, donde lo que tenemos es eso, una conversación de 3 horas con músicos, arreglistas, compositores, productores, cantantes, directores de orquestas y alguien que tenga que ver con este movimiento de la salsa. En estos 7 años pues han pasado más de 300 personajes, no hemos repetido una sola conversación y seguimos comprometidos con esa construcción de la memoria de la salsa. Gracias, Robert. Bueno, ¿qué nos cuenta Ley?
¿Cómo llegó a la radio y cómo ha sido Bueno, esa conexión con la radio, con la salsa? Profesora Berta, buenas tardes. Bueno, mi vinculación fue primero a la salsa y después a la radio. Fue todo lo contrario. Yo, como todo barranquillero, me imagino acá la música que a mí me gustaba, pues, era la ranchera, porque era lo que yo le escuchaba a mi papá en el radiecito de la época, los años 60. Entonces, coincidió en que cuando yo era un adolescente, estaba de moda un ritmo o un movimiento que no tenía nombre. Se podía llamar un guaguancó, una guaracha, un cha-cha-cha, y no tenía nombre. Entonces, esa música llegaba a Barranquilla porque nosotros, así como los cartageneros, tenemos una gran influencia que es el picó. Entonces, el picó, la radio no promocionaba ese tipo de música. Luego, yo cuando escuchaba la radio, escuchaba era la ranchera. Pero cuando estaba en la calle, como yo era un adolescente, en los picó sí se escuchaban unas cosas raras para nosotros, que Richie Ray, se escuchaba hablar de Tito Puente, de Willy Colón, unos nombres extraños, pero era una música apasionante. Entonces, yo primero me dediqué al baile, porque yo andaba en los picó. Yo bailaba a la salsa. Yo no la difundía, porque la radio no le daba acceso a nadie que tuviera que ver con esa música, porque era vista como una música para drogadictos, era el estereotipo de la sociedad, quienes estaban en ese mundo de la salsa. Y así como dice Robert, yo siempre la vi como una música culta, que tenía en sus raíces mucha historia, y entonces me dediqué a investigarla. Y allí, con el tiempo, yo cogía esos LP de los picó y los llevaba a las emisoras. De hecho, yo recuerdo que Rubén Blades en una oportunidad dijo que él estaba por allá en 1969, 70, en una playa de Panamá y escuchó una emisora de Colombia que es una canción de Carga Caliente que él grabó con Pío Rodríguez. Yo puedo asegurar que ese fui yo, porque yo fui el primero que llevé ese tipo de canciones a la radio, porque eso no era permitido. Esa música no tenía por qué escucharse primero porque era comprada en el extranjero. Y aquí la traían los que trabajaban en los barcos, bueno, ese tipo de personas que venían del exterior, pilotos. Entonces ellos traían esos discos y se les comercializaba, era los picó, más no a las emisoras. Entonces las emisoras no tenían acceso. ¿Cómo tuvieron acceso? Personas como yo, bueno, como yo hubo muchos, y antes de mí hubo muchos, que llevábamos esos discos a las emisoras y por eso nos permitieron entrar. Así fue mi vinculación con la radio. Gracias, Ley. J. Fernando. Bueno, yo creo que la historia es un poco parecida a la de Ley. Esto nació en casa, y si hablamos de responsabilidades, yo creo que tiene mucho que ver mi mamá y mi padre, ambos desaparecidos ya, porque más mi madre, ella era compradora, ella compraba discos, por ella recuerdo de manera fiel carátulas, Oscar de León, Rubén Blades, el álbum de Metiendo Mano lo compró mi mamá, Andy Montañez, Donde está milonga para una niña, Motivo en 6. Es decir, muy adolescente me familiaricé mucho con la salsa, aunque mi mamá también compraba baladitas, la música para planchar que llamaban después, pero era más salsera. Y el nacer en Cali, no puede negar uno que influyó demasiado en la apetencia musical, en el gusto que uno va desarrollando de muchacho. Se me viene a la memoria justo en este momento, mientras que hay un aguacero aquí, que nosotros estudié en un colegio industrial donde nos enseñaban mecánica automotriz y todas estas cosas, y con el overol a la cintura nos sentábamos en el descanso al mecato y había una señora enfrente que vendía los buñuelos más deliciosos para mí en ese momento, y ella ponía radio
me acuerdo que era una emisora de Todelar, y allí había show de salsa, había un show de la Sonora Matancera también. Entonces, para nosotros el marco musical, mientras vacilábamos el descanso, el recreo, era oír salsa y nos sabíamos mucho los temas. Después vino la época de los agualulos y yo vi una oportunidad, no para mostrar mis habilidades como ley para bailarín, sino para ganarme unos pesos, ¿no? Como Al Capone los discos. Lo que llaman hoy DJ, que en ese tiempo era discómano, empezamos en los bailes de cuotas o agualulos. La historia de los agualulos en Cali la podemos contar en 20 segundos y es que no había consumo de licor y llevaban para vender a 1.000 pesitos, o a, ¿qué digo yo? A 100 pesitos el vaso, una olla grande con un bloque de hielo y ahí echaban jugo de lulo y vendían jugo de lulo frío a 100 pesitos. Pero como el hielo se iba derritiendo, eso ya después no era jugo de lulo, sino agualulo. Entonces la gente empezó a llamar los agualulos bailables y yo a esos agualulos iba a tocar, iba a poner música y después me conseguí mis equipos y empecé yo a hacer lo que después llamaban miniteca, mi cosa propia. Entonces, eso me sirvió mucho cuando yo ingresé a la radio, cuando tuve la oportunidad de la radio, porque sí quería hablar por las emisoras, quería tener mis propios espacios. Uno de muchachos sueña con ser o narrador deportivo o lector de noticias, era lo que yo quería. Ni lo uno ni lo otro. Mi primera oportunidad se dio para presentar baladas, lo hice con mucha ética, pero en cuanto tuve la oportunidad de colarme para el otro barco, para el de la salsa, que fue cuando Caracol alquiló el sistema Bienvenida Estéreo, yo me metí para allá y saqué, Berta, todo lo que yo tenía de experiencia del colegio, de los agualulos, del barrio, de la casa. Es decir, yo ya había visto en mi casa las carátulas, no es con el muchacho que sale de la academia y llega a la emisora y mira las carátulas y esto qué es. No, yo ya conocía por lo menos la mitad de lo que era la salsa, el repertorio y demás. Fue un premio, yo digo que el que me dio Dios en esa oportunidad. Y hoy, viendo a Ley, por ejemplo, me siento como muy en tertulia familiar porque con Ley nosotros compartimos empresa, casa radial y compartimos habitación de hotel. Es decir, cuando uno comparte noches, habla Así es. muchas cosas y se le vuelve una conversación más íntima en el buen sentido. Y con Ley hablamos de experiencias. Ley fue como un tutor mío cuando yo estuve en la Organización Radial Olímpica, precisamente en la formación o en la inauguración, diríamos nosotros, de Olímpica Cali. Entonces con Ley hablamos bastante de radio. Para mí es uno de los influenciadores que tiene este momento el medio, porque hoy con esta pandemia tenemos epidemia de opinadores, pero de líderes muy poco. Entonces la gente va poco a poco, va a discernir, es lo que yo digo que va a pasar, y va a diferenciar y a distinguir entre los opinadores con celular y los que realmente tienen conocimiento y sobre todo se han ganado una credibilidad, ¿no? Ley es uno de esos personajes. Y con Robert, pues a Robert lo conocí en Bogotá, he apoyado muchísimo su parte de la literatura que le hace falta a la salsa. No todo el mundo se puede dedicar a escribir, Ley se ha dedicado a escribir, perdón, Robert se ha dedicado a escribir, lo está haciendo muy bien y ha llenado un vacío por lo menos con estos artistas reconocidos, pero ausentes en los anaqueles de los libros, el caso de Ray Barreto o el caso de Willy Rosario. Me alegra mucho estar aquí, Berta, y sin duda has tocado la vena porque uno como Ley, como Robert, lo que hace es evocar en este momento y nos sentimos ávidos como por contar todas esas memorias que están llegando en este momento. Qué bueno lo que nos cuentan porque además ya uno empieza como a recoger y a desmontar ideas que a veces se tienen y ustedes los tres lo han dicho de alguna forma en sus intervenciones y es que pensamos, muchas personas piensan que quien hace radio y radio musical solo le cuesta sentarse, abrir el micrófono y comenzar a improvisar o a colocar la música que le gusta de su gusto. Y ustedes han hablado de cosas tan importantes como investigación, como formación, como construcción de memoria y han tocado algo que creo que es clave y es esa vivencia que todos tuvieron de alguna manera para llegar a la salsa. Algún académico de la radio diría que la mejor improvisación es la improvisación que no se improvisa, que es la que está llena justamente de experiencias, de anécdotas, de eso que uno vive en la infancia, en el colegio, todo lo que cuentan y que es lo que da todo el elemento para sentarse uno luego
a seguir desarrollando sobre temas que aparentemente son solo de recreación, pero que hacen parte importantísima de la cultura, de una cultura. En este caso, esa es mi segunda pregunta. La salsa como género de nuestra cultura colombiana, ¿ustedes cómo analizan esa importancia de la salsa como género en las dinámicas culturales del país? Tenemos otros géneros, van llegando cada día más, como dice J. Fernando, tendremos que cada quien ir haciendo sus filtros y seleccionando, pero ustedes que han estado tantos años, ¿cómo analizan a la salsa como género de la cultura colombiana? Robert. Bueno, de esto sí que hemos dialogado bastante con J. Fernando, horas y horas al teléfono. Yo creo que J, le cedo el turno para que usted pueda hacer el esbozo de la idea y el análisis que tanto hemos compartido telefónicamente. Perfecto. Gracias, Robert. El tema de la salsa, a ver, la salsa, lo primero que nosotros debemos reconocer con la salsa es que tiene muchísima historia. Es decir, hay de dónde coger para escribir, para contar, para hacer programas, para hacer especiales. Pero la salsa requiere en este momento, en el presente, de una transformación, de una actualización. Hay una división, incluso la radio ha sido en ese sentido muy responsable del auge que cobró la salsa, pero también es responsable de pronto del desvanecimiento, si me licencian el término, que ha sufrido el mismo género. La llegada de la tecnología, la llegada de los otros medios, de las otras opciones, sobre todo la parte digital de los dispositivos móviles, también cambió un poco la historia, pero habría que mirar casi que zona por zona y parte geográfica por parte geográfica en Colombia, porque no se puede generalizar. La salsa, para los historiadores, se mete a Colombia o penetra a Colombia por las costas. Hablan de Barranquilla con mucha razón y hablan de Buenaventura en el Pacífico. No todos los géneros entraron y se quedaron allí. Y le voy a dar un ejemplo real. La pachanga. La pachanga llega a través de la flota mercante gran colombiana en los barcos a Buenaventura y llega a Barranquilla. Sí. Pero si usted mira la historia, ni Barranquilla ni Buenaventura son pachangueras. Es decir, hay unas cosas que son bien interesantes de analizar. La gente en estas ciudades como Barranquilla y Cali, que tienen mucho sabor a salsa, que tienen mucha historia para contar, filtraron de su selección musical, cogieron los temas y los popularizaron, los masificaron. ¿Quiénes? Los líderes. La gente como Lane Martin incidió bastante en el gusto del público barranquillero. Si hay temas que en otra época, llamemos en la década del 70 o en la época más atrás del 60, no sonaron en Barranquilla, los responsables, no los culpables, porque esto no es un juicio, los responsables son Lane Martin, Altamiranda, Jairo Pava, Andy Pérez, y todos ellos, porque ellos eran los que seleccionaban y elegían los temas, y tenían en la radio tenían tanta fuerza, una fuerza que hoy la radio perdió, que era lo que ellos decían, era lo que Lane Martin ponía a sonar, lo que Barranquilla bailaba y compraba, y era lo que estaba pegado. Eran mandamases. Entonces, uno revisa y tiene que mirar ciudad por ciudad. Yo me meto a la radio por oír locutores. Me contagio de esa fiebre oyendo locutores. Y me enamoro de la salsa precisamente por esos locutores. En Cali se creó una vaina que se llamó APRODESAL, que era la Asociación de Anunciadores Profesionales de la Salsa. Y uno quería ser de APRODESAL cuando fuera grande, dice uno. Entonces, ellos armaban las fiestas, armaban las reuniones en los salones comunales y uno quería ir para allá, así no supiera bailar muy bien. Entonces, digamos que de ser una cuestión, como bien señalaba Lane Martin hace un momento, que socialmente estaba un tanto marginada y decían con cierta cosa peyorativa, la salsa es para negros,
como el tango es para las fufas o el tango es de los cafetines y las prostitutas, y el tango después solito se fue decantando, se fue depurando, y resulta que en pleno siglo XXI el que sabe de tango es un tipo culto. Hoy cambió la historia, y yo sé de Donato Rasciati, y conozco de Francisco Canaro, y conozco de cualquiera, de Juan de Arienzo, cualquiera de estos grandes del tango. La gente dice, uy, ese tipo cómo sabe, ese tipo es un culto, cuando el tango décadas atrás era de cafetines, de borrachos y de prostitutas. La salsa fue vista también socialmente como una cosa de negros, pero solita, con el aporte y el apoyo de la radio, se fue dando un lugar y se fue metiendo en todos los estratos. Se volvió algo multitarget, quiero decir, y además pasó de generación en generación hasta cierto momento. Ese es un tema de otra pregunta, porque no quiero monopolizar aquí la charla y darle el paso a Ley Martín. Eso es un tema de otra pregunta, de qué le pasó a la salsa que ha sufrido un, abro comillas, estancamiento y no ha logrado entrar en forma a la nueva generación. ¿Por qué la generación hoy en Colombia, en lugar de estar oyendo salsa, están oyendo popular y música urbana o música reggaetón? Voy con Ley Martín. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo siempre he pensado que la salsa no es un género. Fue un movimiento como hoy lo es la champeta, que reúne varios géneros. Yo pienso que en Barranquilla, pues yo no puedo hablar de Colombia porque no tengo el concepto bien claro de Cali ni de Bogotá, no lo tengo. Pero de Barranquilla sí, porque formo parte de esa historia. Comencé mi adolescencia cuando este movimiento en simultánea con Nueva York, Venezuela, en mi opinión, fue quien la asimiló, porque a nosotros nos llegaba más la música desde Venezuela que desde Nueva York. Entonces, el Palacio de la Música alcanzó a recopilar, Palacio de la Música es una disquera importante en Venezuela, las licencias de esos grandes catálogos, como lo fueron Cotic, Latico, La Alegre, Inca, International y otros grandes, La Panar y otros más antiguos como la Zico, no la Tico, sino la Zico, con SWE, donde grabó la Sonora Matancera. La Sonora Matancera en mi época era vista ya como una agrupación vieja. Yo siempre vi a la Sonora como una agrupación de viejos, o sea, literalmente hablando, estoy hablando de edad, de contenido. Alcancé a escuchar de moda a la Sonora Matancera. Posteriormente fui fanático de las canciones de Celio González, me gustó, pero no viví esa moda. Mientras que estos jóvenes en el barrio de Nueva York comenzaron a hacer su música desde un punto de vista de la pobreza, de la miseria. Como yo era también un mísero, porque yo era de un barrio pobre de Barranquilla, a mí me impactó ese sentimiento estando yo en la esquina. O sea, siendo yo un esquinero, a mí me impactó esa música pobre de los guetos que se cultivó en los condados más pobres del norte, como sectores del Bronx, Manhattan. Considerado, por ello, eso no era un barrio, era el sentimiento de la pobreza, de los denominados guetos de Nueva York, porque tenía una gran influencia de latino. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese cubano que llegó porque Fidel Castro entró al poder y se tuvieron que venir, los puertorriqueños que porque pertenecen a los Estados Unidos llegaban a las partes más pobres, y entonces toda esa cantidad de países llevaban sus géneros. Entonces allí esa mezcla ya había que buscar un nombre. Es cuando aparece el término salsa como género, como creo, no me consta, que debe de ser la champeta, que tiene una gran influencia de géneros musicales africanos pues en Cartagena. Entonces a mí me contagió esa música. Yo pienso que la salsa, en mi opinión, pues respeto la salsa ya no existe. Utilizan canciones del movimiento de la salsa, como yo grabar hoy una canción con bandoneón y decir que estoy grabando tango. El tango existió, la música salsa existió, y hoy
algunas personas graban el fenómeno que fue la salsa, personajes, para poner un ejemplo, es como este muchacho Sedante, Gino Sedante, el dominicano, tiene, si tú miras hoy, queda a mi lado, Gillo Sarante se llama el Gillo, dominicano, eso tiene 500 millones de visitas, Marc Anthony también, pero la salsa como movimiento musical no existe, pero quedó tanto material que la gente dice, no es que se estancó, no se estancó, es que hay tanta producción buena como para citar ejemplos, cosas que hizo Héctor Lavoe, que fueron grabadas. Bueno, Héctor murió en el 93 y no hace muchos años salió Escarcha. O sea, estaba guardada. Sigue feliz. Estoy hablando de Barranquilla. Yo desconozco lo que pasa en otras ciudades. Sigue feliz de Héctor Barranquilla hace 8 años. Y me gustó. Y Escarcha se la escuché a John Jairo Meuda cuando vino a trabajar a Barranquilla. Él fue el que la pegó. Y yo decía, oye, pero yo no sabía que Héctor Lavoe había hecho algo tan maravilloso. Y Frankie Ruiz, todavía siguen sonando canciones como si fueran nuevas. Y posteriormente Tommy Olivencia, Lápiz de Carmín, que está pegada actualmente en Barranquilla. Resulta que esa canción ahora es que está de moda y resulta que la grabó Tommy Olivencia y Tommy Olivencia murió hace unos años. Entonces, considero, para concluir mi exposición, que la salsa como movimiento ya no existe, pero nunca pasará de moda porque es la recopilación de todos los géneros del Caribe. Imagínate tú que tú puedas descartar un mambo, que puedas descartar un cha-cha-cha, un bolero, un son montuno. Imagínate, son son centenares de géneros. Entonces no puede pasar de moda nunca, porque si aparece un fenómeno como Marc Anthony, para citar un ejemplo, Marc Anthony ni siquiera era salsero, era un cantante de baladas, un imitador de Juan Gabriel, recuerdo cuando lo conocí, y así sucesivamente, pero no se pueden descartar porque han salido nuevas figuras que han sido respetuosos de lo que fue el movimiento de la salsa. Bueno, ¿y qué dice Robert? Bueno, totalmente de acuerdo con Ley Martin en el aspecto de señalar a la salsa no como un género musical, sino más bien como un movimiento. Algunos, como el maestro Willy Rosario, considera que esto es un concepto. Y sí, es porque acá se aglutinan, se agrupan varios géneros musicales, el mambo, el son, el cha-cha-cha, la rumba, esos son géneros. Y eso está insertado dentro de la música que comercialmente desde la ciudad de Nueva York, porque para uno hablar de salsa tiene que hablar desde Nueva York. De ahí fue que se disparó esto para el mundo. Eso nació en Nueva York y efectivamente, pues ese es un poco el recorrido que hace la salsa para llegar a toda Latinoamérica y bueno, a sitios insospechados a los que la salsa ha llegado y que de pronto nadie llegó a imaginarse aún. Ahora, lo que sí pasa, y creo que le hace muchísimo daño a la salsa, es que hay una desbordada exaltación por las figuras del pasado. Aquellos que hicieron historia, yo estoy muy de acuerdo en estudiar las raíces, en ser fieles en ese análisis. Creo que los músicos todos tienen que ir a estudiar a Machito, a Tito Rodríguez, a Puente, pero también creo que hay que estar acorde a los tiempos. Y entonces me parece que dentro de los seguidores de la salsa, por lo menos lo que pasa en nuestro país, hay una desbordada exaltación por las figuras del pasado y eso no le ha permitido al oyente y posiblemente también esto pase en quienes son responsables de las programaciones musicales. J también tiene mucha razón en decir que la radio ha perdido mucha fuerza, pero a quienes de alguna manera inciden en alguna audiencia tampoco están muy conectados con lo que está sucediendo ahora. Imagínense que todavía hay gente que considera que la vertiente de la salsa romántica
tan exitosa desde finales de los 80s y con un furor grande en los 90s, hay gente todavía, un sector bien ortodoxo que considera que eso no es salsa, que Frankie Ruiz o que Di Santiago o que David Pavón o que Willy González y muchos más exponentes de ese movimiento que incluso llegó en su momento a traerle beneficios a la salsa, porque yo creo que acá J. Fernando y Ley Martin no me dejarán mentir en que hubo un momento en que el merengue llegó a opacar y casi que a apagar la salsa. Y es con la llegada de la salsa romántica como que se da un respiro y otra vez el merengue como que pasa a un segundo plano. Entonces yo sí creo que esa desbordada exaltación por las figuras del pasado, a quienes debemos tener en consideración y con mucho respeto, no nos permite ver un poco más allá las nuevas figuras y las nuevas propuestas y el nuevo sonido que tiene ese concepto de la salsa. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos aprendiendo y ¿Verdad? seguimos... Sí, Yo dime, quiero, José Fernando. yo quiero agregar algo. Claro. Me parece que Ley ha sido muy prudente, además porque como esto se viraliza, estas grabaciones se viralizan, y los que la replican a veces cogen como el titular ese, a veces un poquito morboso, el amarillo para que llame la atención. Entonces nos volvemos muy prudentes de pronto para que no vayamos a quedar en la mitad y nos den palo. Pero mire, hay una discusión sobre si la salsa se está muriendo o si ya se murió, y las reacciones son disímiles, lógicamente. Y en esto uno debe como tomar la posición. Lo que dice Ley, yo estoy de acuerdo en lo que dice Ley. La palabra salsa no es nada más que un label, que un rótulo, porque en ese tiempo era muy difícil enseñarle a la gente y ponerla a distinguir un guaguancó de una charanga, de un mambo, de una pachanga, de un chachachá, de un montuno, de un son. Y para todo el mundo era muy complicado, hasta para los mismos locutores. Escuchábamos en ritmo de son, escuchábamos una guaracha, escuchábamos un chachachá. Entonces, cuando salen todos estos cerebros, porque fueron cerebros estratégicos del mercadeo y del negocio, los Masucci, el Ralph Mercado, y Tony Moreno y toda esta gente, simplificaron todo y lo hicieron más fácil como lo hace el celular hoy en la vida del hombre. Todo con un solo nombre, se va a llamar salsa. Como dice Ley, eso no es un género. Eso es una cajita o un canasto donde echaron todos los huevos y ahí están regaditos. Ok, primer punto. Segundo, hoy voy a decir algo y me responsabilizo por ello. La palabra salsa ya no existe. La palabra salsa es un término, o sea, la marca, el rótulo salsa es muy viejo ya. Si cogieran estos nuevos ritmos y estas fusiones y alguien se craneara un nombre nuevo que lo pudieran vender en las nuevas generaciones, todas estas orquestas y músicos tendrían mejores oportunidades. Pero estamos usando una marca muy vieja que no se le ha dado la dinámica o la publicidad que le dan, por ejemplo, a las marcas de gaseosas, que no la voy a nombrar, que siendo viejas sí tienen esa dinámica. La salsa ha tenido muchísimos baches porque los de los negocios se van para lo que más vende. Y finalmente, para terminar esta intervención, el género, si hablamos pues del rótulo de la palabra salsa, tiene inconvenientes y yo considero que no está muerto, pero no goza de la misma salud que gozaba cuando Ley Martin hacía radio en la década del 70 o el 60 en Radio Olímpica en AM. La salsa no tiene la misma salud ni el mismo vigor que tenía en ese tiempo. Hoy, si le hiciera una comparación, yo la vería como una señora entrada en años que tiene achaques, que necesita de medicina, que necesita de un tratamiento. Y lo peor, la salsa como tal podría aguantar un rato más. La salsa quizás no tenga problemas. El problema está en el lado de los salseros, que son fundamentalistas, que son radicales y que están divididos. Berta. Yo quisiera agregar, si me permiten, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, yo quisiera agregar que la música latina, porque se llamó salsa después, la música latina ha sido un proceso evolutivo, porque si nosotros analizamos lo que hizo Benny Moré, lo que después hizo la Sonora Matancera, Pérez Prado,
Después las Big Band, o sea, Tito Puente, Machito, Tito Rodríguez, con las Big Band, José Curbelo, las Jam Section, las descargas cubanas de la Panar, con Cachao y con Barreto, pero no el Barreto Rey. Esa música no era denominada salsa, se le llamaba música afroantillana o música latina. Ya como salsa, cuando se comienza a denominar como salsa este movimiento que se gesta en Nueva York, llegó una época que paulatinamente se fue integrando porque aparecieron personajes que no eran de las entrañas de Nueva York, como Cortijo y su combo, la Panamericana de Puerto Rico. Esas agrupaciones muy aisladamente estaban haciendo cosas que en Nueva York la asimilaron los jóvenes hijos de latinos, pero que nacieron en Nueva York, los denominados New Yorker. Un ejemplo claro, Richie Ray, para poner un ejemplo, él nació en Nueva York. Él hablaba, sus compañeritos hablaban inglés, sus padres hablaban español, pero la influencia más importante en Richie, según me comentó una vez, fue el Jala Jala. El Jala Jala venía de Puerto Rico y él se hizo famoso, fue con el Jala Jala, pero él no es el creador del Jala Jala. El Jala Jala es del Gran Combo. Y Richie Ray hizo un Jala Jala que quizás superó al del Gran Combo, pero hecho con el modelo, con el formato de los neoyorquinos hijos del latino. Es cuando aparece la influencia del denominado Bugalú, Shingalín y Ayum. ¿De qué? Esa influencia de esa mezcla de la guajira cubana con el rock que ellos estaban escuchando, eran los Beatles o los Beatles, como le llaman, y los padres escuchando a Cortijo y su combo, es cuando esa mezcla se les viene a la mente y la fusionan y le colocan a la guajira, la mezcla de guajira con el rock, le ponen conga y le ponen panderetas y batería, y es cuando sale la gran influencia del Bugalú, que tuvo una fuerza que mucha gente no la reconoce, pero el Bugalú fue influyente. No hay un artista latino, de esos grandes como Eddie Palmieri, Celia Cruz, Willy Colón, Héctor Lavoe, Pacheco, que no hayan grabado Bugalú. Todos, me tomé el trabajo de investigarlo. Pacheco, Tito Puente, que denigraba, que él decía que la única salsa que él conocía era la de tomate, grabó Bugalú, que fue el último eslabón junto con el Chingalín para pasar a lo que se conocía como salsa. Bueno, ustedes nos han ayudado a hacer historia de la radio e historia de la salsa, porque efectivamente nos han contado cosas muy importantes o nos han recordado cosas importantes, como por ejemplo que al país entraron muchas cosas, o mucho de lo que hoy conforma la cultura del país entró por los puertos, ¿no? Algunas cosas pasaron de largo, pero otras se quedaron, y en eso Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, bueno, fueron ciudades por las que transitó mucho de eso que entró al país, mucho de eso también se quedó, y uno podría decir que de hecho la radio fue como el primer escenario de globalización, porque escuchábamos las rancheras, los tangos, y de aquí para allá y de allá para acá, a través de la radio, empezamos a intercambiar todas estas dinámicas culturales, y han mencionado personajes importantísimos, y han analizado el fenómeno y todo lo que está en juego, y tal vez en riesgo. Estamos frente a un hecho que no podemos, por supuesto, omitir, y tiene que ver con lo que hoy son las nuevas tecnologías o las tecnologías y el uso de las redes. Y frente a eso, si un medio de alguna manera se pudo sentir amenazado o pensamos que iba a desaparecer, como han desaparecido periódicos impresos, etcétera, era la radio. Y por el contrario, creo que se ha ido fortaleciendo y creo que ha ido buscando en esa fiesta un mejor lugar, poniéndose un nuevo vestido. Me gustaría que hablaran cada uno de ustedes de eso, porque pues estuve investigando, los estuve siguiendo, y sé que hoy están haciendo podcast y se están conectando con las audiencias de manera también
distinta. Me gustaría que que nos ayudaran a analizar efectivamente cuál ha sido el impacto de las tecnologías en el quehacer radiofónico de cara a la salsa, al género, a la música, eso en qué ha ayudado y también qué limitaciones o qué riesgos y debilidades puede tener. Y las audiencias, por ejemplo, en esas nuevas tecnologías, en esas nuevas plataformas, ¿son las mismas? ¿Han cambiado? ¿Son de otras características? ¿Quieren otra cosa? Sé que les estoy preguntando mucho, pero ustedes conversan muy rico y sé que lo van a poder todo resumir Yo, yo, para que podamos compartirlo. yo le tengo una opinión respecto a eso, porque es que ahorita como estoy con el sol, ahorita se me va el sol. Entonces, las plataformas tecnológicas no han beneficiado a la salsa que se denomina salsa brava. ¿Por qué? Porque ese catálogo fue grabado en vinilo. Y le explico por qué no. Lo que usted encuentra en las plataformas, en Deezer, en Spotify, encuentra es el catálogo de Fania, más no encuentra muchas cosas ni de Alegre, ni de Inca, porque la Fania absorbió todos esos sellos, se convirtió en un monopolio, pero no tuvieron el cuidado de guardar ese tesoro. Nada más publicó lo que estaba en venta, pero han sucedido fenómenos de canciones que han sido exitosas 50 años después y no la encuentras en Spotify. Si tú encuentras, para citar un ejemplo, una orquesta como la de Willy Rodríguez de los años 60, que fue exitosa, donde cantó Adalberto Santiago, no existe. En la plataforma no está, porque ese material, ese catálogo, pertenecía a Carmelo Fonseca. Fonseca manejaba los derechos de Richie Ray, de Adalberto Santiago, de Chuyito Vélez, de la Cool Jazz, muchísimas orquestas que ese material de Carmelo Fonseca existe en long play, en vinilo, pero las cintas no existen. Luego Spotify no tiene cómo tener la calidad, las plataformas no han beneficiado a la salsa de antes, que ha dejado gratos recuerdos, pero sí, usted encuentra a Marc Anthony, encuentra a Stuart, encuentra inclusive hasta Jerry Rivera, Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa, pero los fenómenos de la época anterior no aparecen en Spotify. Gracias, Ley Martín. Bueno, Robert, J. Fernando, ¿qué piensan de esto? Robert, porque yo tengo un discurso. Bueno, la salsa sigue sonando. En radio, a pesar de que, como decimos acá, ha perdido su fuerza, pues la radio sigue estando a la orden del día. Por eso estamos convencidos y seguimos trabajando allí en la radio. Ahora, la salsa suena, pero ya no pega temas, como sí sucedía en el pasado. Adicionalmente, yo creo también que hay una raíz demasiado tradicional dentro de los músicos de salsa. Siempre se criticó también que no hubo un relevo generacional dado a tiempo y la industria cambió, la manera del consumo también se hizo diferente. Hoy en día, pues ya no es sacar el CD, llevarlo a la radio, hacer una presentación, la radio ya no pega temas, pero están las plataformas digitales. Hay talento nuevo y muy bueno. Yo también soy de los que afirmo que salsa buena ha habido antes y ahora, pero también salsa mala se hacía antes y también se hace ahora. Hay talentos nuevos que llegaron y se encontraron con el cambio de la industria musical. Gente como Pete Periñón, Wilito Otero, Carlitos García, Julio López, Key Van Vega, por mencionar algunos talentos que podrían estar conectando con la juventud, pero que están con ese chip todavía de cómo se consumía la industria musical anteriormente. Bueno, en otros movimientos musicales hay ejemplos donde gente que nunca tuvo que grabar un disco, sino lo que hizo fue un video, lo subió a YouTube
y se hizo famoso. Y tuvo millones de reproducciones y hoy hacen giras y conciertos a nivel mundial. Mientras no cambiemos ese chip de la manera del consumo de la industria musical que está en el pasado, va a ser muy difícil que todas estas nuevas figuras, estos nuevos talentos que los hay, que hacen música de altísima calidad y que podrían estar conectando con la juventud que ya no consume la música a través de la radio, sino que van es al canal de YouTube y que tienen todo el consumo musical es a través de su dispositivo móvil. Mientras eso no cambie, ahí vamos a tener problemas para poder conectar lo que se está haciendo con el consumo de la juventud. Bueno, Jota. Bueno, antes de pronunciarme, hay que dejar como una premisa. Yo considero que yo nací para la radio, llevo la radio, digamos, en mis venas, y como muchos quisiera en el momento de cambiarme de barrio, como dice Rubén Blades, de irme al otro barrio, de mudarme, hacerlo, mudarme en el momento en que me esté mudando, estar activo, estar haciendo radio. Segundo, definamos, o mejor, redefinamos la palabra radio. Hace años la radio técnicamente era el transmisor en la montaña, ¿no? El enlace del estudio a la montaña, la señal que viene de allá, al receptor, el dial de 88 a 108, de 530 a 1600 era AM, ¿no? La sintonía de la emisora, la frecuencia pues que usted elegía para escuchar. Eso, así estaba definido el término radio. Hoy, dejando de lado pues las variables como la radiofonía y lo radiofónico y demás, hoy ese concepto y esa definición, esa acepción, hay que ampliarla un poquito más, porque hasta dónde los contenidos que son sembrados o alojados en el dispositivo móvil de su hija, de su hijo, o en la tablet o en el computador, hasta dónde esos contenidos también son radio. O mejor, usted que es tan conservadurista o tan purista como radiofonista, considera que porque el contenido no está reproduciéndose en el cajoncito ese de los botones y el dial, ¿no es radio? O sea, es una reflexión que hay que hacer. Cuando yo me voy a hacer podcast, sembré o dejé como un saludo para los que me oyeran en iVoox, que es muy fuerte la plataforma en España, y escribí esto, dice, adiós al FM, me muevo a la par de los oyentes. Ellos no cambiaron su hábito de oír radio, pero sí el medio. Ya no es el radio receptor, ahora es el celular. Ok, pues ahí me encuentran. Bienvenidos a La Salsa en su punto, les digo yo. Es una estratégica en donde, a ver, reflexionen ustedes un poquito. Y por eso puse la premisa. Yo soy de radio y a mí me gusta la radio y defenderé la radio a morir. Pero definamos la radio o redefinamos o revisemos el término del concepto de radio. Sí. A ver. En San Andresito, en Barranquilla, en Cartagena, en Cali, en Bogotá, en Medellín y en todos los San Andresitos del país, usted ya no consigue un radio de esos receptores para regalarlo de cumpleaños. Vaya, busque un radio receptor y le va a costar trabajo. Busque un celular. Por todo lado se lo ofrecen y a crédito. Busque usted la manera de encontrar un radio y a la novia o a la amiga, o qué sé yo, regáleselo de cumpleaños para que vea que se lo van devolviendo por la cabeza. Hoy nadie regala un radioreceptor. Entonces, son cosas para uno entender y decir, oye, Ley Martin, Robert estaban rajando de la radio. No, señores, estamos invitando a que hagamos una introspección y miremos cómo son las cosas. De la radio tradicional, una que va a sobrevivir fuerte, fuerte todavía, tiene rato y cuerda, es la radio que hace Ley Martin, la radio hablada. Porque hoy la radio adolece de contenidos, porque la nueva generación tiene una gran demanda de contenidos. Eso no lo inventé yo, ni lo estoy diciendo porque se salgan del radioreceptor. Mire cuántas personas de 40 años hacia abajo todavía prenden un radio. Miren cuántas personas de 50 años hacia arriba son fieles a la radio y no la cambian y van a morir pegados al radio. Son cuestiones de tradición,
de hábitos, de costumbres que no las vamos a cambiar en la gente, de la gente veterana. Pero ¿qué pasa? Digamos, si yo no tengo nada que ver con la radio ni con la música, Berta, y los que están viendo el programa, pues eso a mí no me aqueja, no me trae problemas ni traumas. Es decir, lo voy a resumir así, los jóvenes en el celular y los viejos frente al radio aquel. ¿Listo? Pegaditos. Sí. Ahí está muy bien. Pero si yo soy músico, yo tengo un problema. Si yo hago radio, yo tengo un problema. Porque resulta que estoy ya dividido. A mí me están oyendo los cuchos, me están oyendo los veteranos, pero los pelados no me están oyendo. Y cuando se me mueran los viejitos que me están oyendo, ¿qué audiencia voy a tener? ¿Qué voy a hacer? Si yo nunca sembré y nunca cultivé y no colonicé los pelados, y siempre yo estuve como muy renuente al tema del celular y los dispositivos, eso no. Entonces, se me murió don Ramón, el señor de 70 años que me escuchaba a mí a la madrugada, Ley, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde consigo yo el reemplazo del señor don Ramón? Entonces, el músico, la música la pega a través de la emisora tradicional aquella que siempre ha pegado, ok. Y los muchachos, y el que va a los conciertos, el que hace el relevo generacional, y hoy en día es el que produce, el de la clase media, el del estrato, qué sé yo, 3, 4, el que tiene 30, 35, 40 años, que le gusta ir al concierto, porque, mire, perdona aquí un paréntesis, Berta, y me extiendo un poquito. Hablé con el manager Rafa Muñiz de Gilberto Santa Rosa y me dijo algo que mírenlo y no es carreta. Me dijo, ya Gilberto y nosotros como managers somos conscientes que nuestra audiencia maduró, por no decir envejeció, y ya no hacemos conciertos masivos. Tratamos de hacer conciertos donde la gente se pueda sentar. Y pregúntenselo al manager de Gilberto Santa Rosa, la tienen clara. Ya Gilberto no hace conciertos para la gente que se agita como... No hace conciertos papelados, está haciendo conciertos más sobrios, más para la gente que no aguanta tanto tiempo de pie. Pausado, sí. La tiene clara. Entonces, este tipo de situaciones y de cosas, uno tiene que revisarlas. Y voy a finalizar con esto. Vuelvo y repito. ¿Hasta dónde todos estos contenidos no hacen parte de la radio? O sea, ¿por qué los vamos a descabezar? En Cali, la música de salsa que está pegando, la música que tiene auge, la música fuerte en este momento, no la está pegando la radio. La están pegando los DJs en los bares y discotecas. Los últimos éxitos grandes de la ciudad de Cali, ellos desempolvaron la orquesta La Narváez, una orquesta de la época de la Dicupé, una época que ya pertenece a los 60 y a los 70, y ellos desempolvaron temas de la Narváez y hace 4 o 5 años pusieron Vamos a Gozar como uno de los éxitos más sonados en Feria de Cali, y siguen mirando los álbumes, los LPs que la radio por tiempo desechó, y los desempolvan y los están pegando. Y a la gente que no esté de acuerdo, con todo respeto, yo no los estoy retando, los estoy invitando para que respondan y me digan, en Cali, por ejemplo, o en Bogotá, donde está Robert, y la misma Barranquilla, en los últimos 2 años, ¿cuál es el éxito de salsa que ha pegado la radio en esa ciudad? Yo los invito a que hagan esa reflexión. Aquí las cosas cambiaron. Lo que pasa es que la gente quiere como maquillar un poquito la cosa a su conveniencia, ¿cierto? Porque se deprecia y se devalúan ciertos medios tradicionales, y la pauta, porque esto va a cambiar en el momento en que las centrales de medios se den cuenta de dónde están las audiencias, y cuando le ponían a la emisora FM tantos millones de pesos mensuales, ya le rebajan de ahí y le dan también a los que están por allá haciendo podcast o a los que están haciendo contenidos en los blogs y demás. Esto, la historia va a cambiar 180 grados. Esperemos, pero para la gente que está haciendo salsa, los músicos revalúen un poquito la estrategia de trabajar su música y de pegarse, porque ya no hay emisoras que tengan esa capacidad y ese poder de ir a pegarlos como hace 10 o 20 años. Sí, bueno, Jota, y con el permiso de Berta, un minutico me tomo acá, porque Jota acaba de decir algo que es muy claro y que la gente de pronto todavía no es consciente, y es así. La radio ya no pega temas. Yo lo decía ahorita, la salsa suena, pero los temas ya no se pegan. Los temas los pegan los DJs. Son los que ahora tienen el poder. Esa es una de las razones, hay varias, pero esa es una de las razones por qué el programa Conversando la Salsa que hacemos en Radio Nacional de Colombia se sitúa no tanto en la música. Este es un programa de periodismo,
periodismo en torno a la narrativa de la salsa, porque allí lo que la gente no puede ir a conseguir en ninguna otra parte, y de eso sacamos pecho en 7 años, es que hemos tenido 300 invitados diferentes contando su historia durante 3 horas. Esa es una de las razones por qué el programa Conversando la Salsa, el ingrediente principal allí no es tanto la música, sino la historia del personaje. Es un programa de periodismo. Pero yo también quiero que Jota, ya que Berta preguntaba sobre los podcasts, los nuevos contenidos, y yo creo que de los 3 que estamos acá, Jota, en eso es abanderado, y además en nuestro país yo creo que es pionero en hacer podcast con contenido de salsa. Él no lo dice porque no le gusta darse bombo, pero Berta, tenemos aquí sentado a un señor que se ganó un premio internacional de podcast y creo que es el primer colombiano en ganárselo. Jota. Muchas gracias, Robert. Sí, el año anterior, el show en podcast que se llama La Salsa en su punto, y recibió el premio en la categoría música en los Latin Podcast Awards de la ciudad de Miami. Ese laurel nos sirvió para revalidar un poco como el propósito y la intención del contenido. Y le doy gracias a Robert. Lo que he buscado allí, Berta y a todos los que están oyendo y viendo esta nota, lo que he buscado con el tema del podcast básicamente es tratar de llegarle a la nueva generación y de una manera muy amena, para no ser tan denso, ni en el lenguaje, ni en el mismo contenido, familiarizar a la nueva generación con lo que ha sido la salsa. Porque de otra manera lo veo como, no imposible, pero sí un poco más complicado, un poco más difícil. Entonces, tiene lógica y tiene sentido lo que estoy diciendo. Si tu hijo no te presta atención, decimos en Colombia, no te para bolas, porque está pegado al celular, háblele por el WhatsApp. Yo creo que si no le presta atención así, de pronto si usted le manda un meme o alguna cosa, por lo menos le llama la atención o le va a cautivar o a captar un poquito la atención. Con los muchachos que están, todos los días están siendo atomizados. ¿Y de qué los atomizan? De reggaetón, los atomizan de música popular y los atomizan de otros géneros. Y los salseros, en lugar de hacer lo mismo, es decir, de meterse allí también y empezar a atomizar, a colonizar esa generación, ellos no, ellos siguen siendo muy conservaduristas y ellos todavía pretenden, y cuando no pegan todavía le echan la culpa a la radio. Es increíble que en 2020 todavía digan cosas como, no, es que yo no tengo para pagar y por eso yo no he pegado. Sáquense ese chip, que así usted tenga toda la plata del mundo y vaya y paute y pague por sonar. Ya la emisora no tiene la capacidad para pegarlo. Si usted ignora las redes, si ignora las plataformas, si ignora todos estos otros canales que dejaron de ser alternativos para convertirse en habituales, por lo menos en la nueva generación, la primera opción para un muchacho es el celular, después es el televisor y después la radio. En Colombia, no sé en otros países. Repito, celular, televisor y después la emisora, ¿no? Así están las cosas. Entonces uno tiene que ir a la par de la tecnología, y yo considero, porque lo he logrado, yo me he podido meter en generaciones por debajo de los 30 años. Me preguntan cosas. Entendí también otra cosa, Berta, y es que lo que estamos haciendo ahora, que es el tema visual, vende mucho, tanto que voy a abrir más mis contenidos en YouTube, porque a los muchachos sí les gusta oír, pero les gusta más ver y oír. Por eso nace el nuevo concepto de que la música hoy no se oye, la música hoy se ve. Entonces, estamos en una transformación y este programa sirva, ¿no?, aprovechándolo del festival, para que hagamos un rediseño, porque a Ley, a Robert y a este servidor, si algo nos gustaría es ver relevos, nuevos artistas, nuevas caras haciendo música latinoamericana, música bailable, como la quieran llamar. Ojalá le pongan un nuevo rótulo a eso para que vuelva a salir. Y a los muchachos jóvenes que mencionaba Robert, los de NG2, o al hijo de Pete Periñón, al hijo de Don Periñón, y todos estos muchachos que tienen un problema, y es que ellos son jovencitos, son bien bonitillos, como dicen en el Caribe, pero cuando se suben a la tarima, adivine qué tocan y cantan.
los éxitos de Héctor Lavoe y la música de Ismael Rivera, porque si no, no los contratan. Entonces, damos la vuelta como el perrito con la cola y nos la pasamos jugando así. Por eso esto no evoluciona como muchos estamos soñando que evolucione, Berta. Bueno, esto es una clase magistral de verdad del impacto que puede tener la tecnología en las radios, pero sobre todo es un llamado a de verdad cambiar el chip, a ser más flexibles y a entender que ya pasamos de aquella época. Yo por lo menos digo que soy afortunada porque puedo contrastar los momentos. A mí me tocó la radio en la que tenía que estar pegada a la grabadora para hundir y grabar la canción que a mí más me gustaba, porque si no, no la podía escuchar, sino cuando me la volviera a encontrar por ahí en la programación radial. Y luego ver esa evolución hasta saber que en mi celular tengo todas las canciones que yo quiero, de todos los intérpretes, de todos los géneros musicales. Por supuesto que hay una evolución, pero creo que ustedes implícitamente han dicho algo que es muy importante, y es que la gran diferencia está en los contenidos, está en eso que ustedes están haciendo, que es periodismo de verdad, periodismo musical, periodismo salsero, investigación salsera, investigación musical, llamémoslo como lo queremos llamar, pero es darle contenido de verdad a la radio, independientemente del dispositivo, porque sin duda en esta modernidad líquida de la que nos habla Bauman, donde todo es como muy ligero, pues por supuesto que tiene que haber una apuesta muy grande, una cruzada que no se rinda, para que esta historia se pueda seguir contando y esta práctica cultural tan importante pueda seguir haciendo parte de toda nuestra historia. Bueno, en ese sentido, yo sí quisiera, nos podríamos quedar horas y horas aquí hablando, por lo que veo, tengo muchas preguntas. ¿Y con Ley? A Ley le encantan esas charlas largas. Pero me encantaría preguntarles a ustedes, que ya pues nos han demostrado el amplio conocimiento que tienen sobre este tema. Me encantaría preguntarles si tuviéramos que hablar de un hito de la salsa en el país, de un personaje, de un hecho así supremamente importante que recordar, pero también de una nueva figura, de un nuevo talento. Algunos los han mencionado. ¿Qué podríamos, ustedes, qué se les viene a la mente si yo les pregunto eso? Un hito, algo de esas cosas inolvidables en el mundo de la salsa en el país, o en el desarrollo de la tarea de ustedes como radialistas, y algo que les esté llamando hoy la atención por el talento o por la nueva propuesta. Robert. Ley. ¿O Ley? Ley tiene el micrófono cerrado, ¿no? Ley, activa el micrófono, sí. Ahora. Listo. Ok. Yo tengo solo dos referentes. Yo tengo en la costa Caribe a Joe Arroyo, y en el Pacífico tengo a Jairo Varela. Ni siquiera el grupo Nietzsche. Okay. Jairo Varela. Como dos grandes personajes que fueron muy influyentes en el movimiento de la salsa, y les dieron pues cierto reconocimiento a nuestro país a nivel internacional. Esos dos casos únicamente. Joe y Jairo Varela. Muy bien, gracias. Sí. En mi caso, me adhiero a lo que dice Ley. En música, los dos referentes nuestros siguen siendo Joe Arroyo y Jairo Varela. Le daría un lugar por la apertura que hicieron, por la colonización en su momento, al maestro Julio Ernesto Estrada, a Fruco, quien está vivo, ¿cierto? Porque aportó, digamos, que la posibilidad que le dio a Piper Pimienta, a Wilson Saoko. Para los ortodoxos y para los puristas, eso no es salsa. Dicen que no es salsa, pero yo considero que sí, que eso fue una antesala, fue parte del proceso que requería el mismo ritmo, el mismo género, si ustedes lo validan. Entonces al maestro Fruco hay que incluirlo también al lado de Joe Arroyo y de Jairo Varela. Y en radio me sitúo en Bogotá y considero que hay que darle honor a quien lo merece, y es a Miguel Granados, al viejo Mike. Yo sé que después vinieron los muchachos de Radio K, y aquí nos pondríamos a mencionar mucha gente
que tiene importancia. El mismo Jaime Ortiz Alvear con su programa Salsa con Estilo, que le dio a nivel nacional un espacio importante. Podríamos mencionar la gente de Radio KNAM, que dio un golpe fuerte en el tema de la difusión de la salsa. Pero Miguel fue de los primeros que hizo espacio en Bogotá para la salsa, le abrió un lugar, ¿cierto? Fue un colonizador de la costa Caribe precisamente, también para la Sonora Matancera, porque Bogotá esos aires todavía no los recibía. Bogotá sigue adoleciendo de una identidad propia que no la va a tener. Es muy difícil por la cantidad, la amalgama, la mezcla que hay de colonias, pero cuando hemos llegado, algunos, como en mi caso, siempre tratamos como de, yo sé de salsa, entonces yo voy a darle un espacio a la salsa y me la juego con la salsa. Y Bogotá es tan hermosa, tiene los brazos tan abiertos, que el que baile hace una propuesta bien hecha, se la compra y lo alza en victoria. Entonces, a Miguel, en el caso de la radio, si nos ponemos a nivel de Barranquilla, hombre, la lista es larga. Yo creo que hay que mencionar a Altamiranda, mencionar a Jairo Pava, mencionar a Ley Martín, que es una leyenda viviente, muy querido Ley, pero Ley hace parte ya de un libro de oro, tiene mucha historia para contar y tiene mucha responsabilidad en el auge de la música, no solamente la salsa, sino de muchos otros géneros y también del crecimiento de la radio y a nivel país también. Ley es reconocido a nivel de todo el país. Y en Cali, yo me quedaría con los muchachos de la época de Edgar Hernán Arce, la época de Aprodesal, del Diablo Cagiao, cuando Radio El Sol era de Todelar, cuando ese momento en que la salsa en AM nos colonizó y nos metió de lleno a disfrutar de la música que traía Richie Ray, Bobby Cruz, Willy Colón y demás. Esos son como mis referentes y de una manera u otra usted como que quiso imitarles. Entonces dejo a Robert para que Robert nos cuente de su experiencia, quiénes son sus ídolos, sus referentes. Qué bien, muchas gracias, Jota. Robert. Bueno, coincido totalmente. Yo creo que dos hitos dentro de la historia de la salsa de nuestro país. El primero, Julio Ernesto Estrada Fruco, con ese trabajo maravilloso que hizo desde la compañía Discos Fuentes en la ciudad de Medellín. No olvidar que Fruco y sus Tesos fue la primera agrupación colombiana en presentarse en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Antes de Fruco, se había presentado unos 3 o 4 años antes de ese 78, Claudia de Colombia, fue la primera artista de nuestro país que llegó a ese magnífico escenario, pero como orquesta fue Fruco y sin duda pasa a ser el eslabón de lo que vendría a ser esa construcción en torno a la salsa en nuestro país, que luego ya se desarrolló con mucha fuerza en la ciudad de Cali, aunque Grupo Nietzsche y Guayacán Orquesta, que digamos son las dos banderas de la salsa colombiana en el exterior, se gestan en la ciudad de Bogotá, pues no es hasta su traslado a la ciudad de Cali que esas dos agrupaciones logran tener una carrera ascendente. Sin duda, por ejemplo, Cali Pachanguero, obra magistral de Jairo Varela, que uno se la encuentra en cualquier parte del mundo. Yo he escuchado Cali Pachanguero en Puerto Rico, en Nueva York, en Miami. Es un tema que ya asumió todo el mundo y que la gente ya no dice ni siquiera Cali Pachanguero, dicen Nietzsche. Cali Pachanguero es sinónimo de Nietzsche en el mundo. Yo creo que esos son hitos que cobran mucha importancia en lo que es la historia de la salsa en nuestro país. Y eso, Robert, escúcheme, Berta, eso de Cali Pachanguero de Jairo Varela obedeció al arraigo de la pachanga en la ciudad de Cali, ¿no? A Jairo, alguna vez me lo comentaba, que le tenía impresionado que después de décadas en Cali todavía se escuchara y se disfrutara tanto de la pachanga. Cuando vino Orley, el señor Mike Char a Cali, tengo una anécdota que la podemos contar porque estamos aquí como en familia. Estábamos abriendo Olímpica en Cali y don Mike vino con su señora esposa, se subió en mi carro y me dijo, vamos a recorrer discoteca. Usted sabe, Ley, cómo trabajaba don Mike. Entonces se fue a untar, se fue a conocer, a hacer trabajo de campo y a ver qué era lo que estaba en las discotecas sonando para ver si había una concordancia o coherencia con lo que iba a sonar en su nueva emisora en Cali. Y le llamó mucho la atención a don Mike
que todavía estuviera sonando Mon Rivera y todavía estuviera sonando Joey Quijano, y estoy hablando del año 90. 30 años después, la pachanga en auge en Cali, y yo le dije, Cali es pachanguero. Por eso Jairo Varela le pone Cali pachanguero, y le regalo un dato a Berta y a los muchachos de la universidad. El fenómeno de Cali es un fenómeno sociopolítico. Se resume de una manera interesante, de esto poco se ha hablado, pero sumémosle a la historia y al libro, mire. Mucha gente de Cali, muchos varones de Cali fueron a pelear, prestaban servicio militar y se fueron a pelear a la guerra de Corea, ¿no? Sobre la década del 60 se fueron a pelear a Corea, que Colombia apoyó a los Estados Unidos, y entonces los que estaban allí activos y parte de la reserva se fueron a la guerra de Corea. Los Estados Unidos, en agradecimiento por el apoyo y la colaboración de Colombia, en ese tiempo dio visas, y muchos caleños se fueron a vivir a los Estados Unidos porque les dieron visa. Mira la guerra de Corea que es antes del auge de la pachanga, pero esta gente se quedó a vivir en los Estados Unidos. Cuando ellos, después de unos años, deciden venir a visitar para los diciembres o venir a visitar la familia, o algunos se regresaron al país, ¿qué trajeron en cajas? La música que habían coleccionado y la música que habían comprado en Nueva York. ¿Y qué habían comprado en Nueva York? Lo que estaba pegado, la pachanga y todas las fiestas con sancocho de gallina en Cali para recibir al señor que venía de Nueva York, al tío, al primo, al papá. Era con pachangas, pongan este disco, pongan este otro. Esa es una razón interesante de tipo histórico, sociopolítico, del por qué Cali es pachanguero. Le regalamos ese dato a toda la audiencia. Pues es un muy buen dato y lo agradecemos muchísimo. Y bueno, creo que con esta conversación le hemos puesto mucho trabajo al equipo del Festival Salsa de Salsa Cartagena en Clave, porque no van a saber cómo de verdad distribuir tanta información. Creo que ha sido muy importante. Yo quiero cerrar con algo, porque la radio como la música sin duda hacen parte de la cotidianidad de uno, de lo vivido. Nos transportan, nos llevan a otros lugares, a otros aromas, a otros espacios, a emociones. Yo, por ejemplo, podría decirles que siempre me acuerdo con una canción que se llama Pelota Caliente del Super Combo Los Tropicales de mi abuelo cuando me llevaba al béisbol en Cartagena de Indias, en el Estadio 11 de Noviembre. Y que me acuerdo de una canción que creo que se llama así, Azul, Pintado de Azul, porque es la canción que bailé con mi esposo cuando me dijo que fuéramos novios y cuando bailamos por primera vez. Yo quiero cerrar con eso, una recomendación de ustedes que se saben todo ese repertorio. Para todos los que nos están escuchando, una canción de esas que no podemos dejar de escuchar, de esas que les ha llegado a ustedes también a lo largo de toda esta vida de radialistas y de salseros apasionados, que nos las compartan a nosotros para que sea parte de nuestro repertorio y de nuestro próximo disfrute escuchando buena salsa. Ley Martín. Yo tengo que complementar, porque la salsa como movimiento tuvo varias etapas. La etapa de las canciones, por ejemplo, cuando Cortijo y tal, que eran canciones de letras sin mayor contenido, era música para bailar. Los cantantes se limitaban a decir, mamita mía, vete para allá, vamos a bailar, vamos a gozar. Y después la etapa de los mediados de los 70, cuando aparecen personajes como Rafi Levy, que tenía contenido, Rubén Blades. ¿Por qué Rubén Blades supera en ese contenido a Rafi Levy? Porque Rafi Levy se limitaba a hablar únicamente de Puerto Rico. Y Rubén amplió el espectro, hablaba para América Latina. Pero la canción que yo tengo como referente, que me trae gratos recuerdos de mi infancia, es una canción que ni siquiera tiene letra. Se titula Azúcar, de Eddie Palmieri. Más me interesaba por el contenido armónico, porque si las personas han escuchado ese solo de piano, a mí me cautivó, que yo una vez cuando tuve la dicha de conocer a Eddie Palmieri, le pregunté que si ahí habían dos manos, o sea, dos pianistas, porque es una canción muy linda armónicamente. Y él me dijo, sí, ahí hay dos manos, la mano derecha mía y la izquierda. Y yo le quise decir que si habían dos pianistas. Y yo, no, ahí habían dos manos, pero eran las mías. Entonces, listo. Esa canción me cautivó. Anotada. Azúcar de Eddie Palmieri. Robert, ¿qué dices?
Yo recomendaría un artista nacional. Este tema vino incluido en la segunda producción discográfica de Yuri Buenaventura, a quien conocimos inicialmente como el Sonero de París, una carrera impresionante y muy interesante. En el segundo trabajo discográfico, que lo produjo José Aguirre, gran talento nuestro, que está trabajando muchísimo con artistas en el exterior, viene una canción que se llama precisamente Salsa, así simplemente es el título, y que dice eso: salsa, salsa, ritmo que da vida, que todos escuchan y el mundo quiere bailar. Salsa. Muy bien. Mi recomendado es de un artista, músico, trombonista, que el pasado 18 de octubre, es decir, hace poquitos días, cumplió 61 años, se llama Jimmy Bosch. Hay una canción que yo les quiero recomendar que se llama Otra Oportunidad. Y me impacta por dos razones. La primera es en mi ámbito familiar, ¿cierto? La canción de Jimmy Bosch habla de cómo él pierde un hermano que se metió, quedó inmerso en ese mundo terrible de las drogas y pierde la vida en la calle, ¿no es cierto? Por sobredosis. Pero Jimmy Bosch, de esto poco se ha hablado, no solamente perdió un hermano como un devenir de la cuestión de las drogas, sino dos. Es decir, doble golpe en años diferentes, en épocas distintas. Y alguna vez, como que le quise preguntar y dejé la pregunta a un lado por consideración. Él la escribe, él es el autor del tema Otra Oportunidad. A mí me caló muchísimo porque me impacta saber que una persona ha perdido dos hermanos por la misma razón, porque ese problema sigue inundando las calles de todo el mundo, porque se sigue produciendo y porque sigue corriendo sangre y se siguen perdiendo vidas humanas por eso. El mensaje más claro quizá dentro de la letra es que uno debe aprender a vivir un día a la vez, porque estamos en un mundo muy acelerado. Hay que tomar las cosas con prudencia, con responsabilidad, con reflexión, de manera que para los que quieran oír algo quizá un poco diferente, muy buen tema además, con la vocalización de Ray Bayona, cantante ecuatoriano, se llama Otra Oportunidad con Jimmy Bosch. Ese es mi recomendado, yo sé que les va a llamar la atención o ya les llama la atención y espero que lo oigan y les guste. Bueno, pues muchísimas gracias a Robert Telles, a Ley Martín, a J. Fernando Quintero, no solo nuestro agradecimiento, sino nuestros respetos, porque hemos aprendido muchísimo y lo que nos han compartido realmente es valioso para la historia, la memoria de la radio y para la historia y la memoria de la salsa en nuestro país, porque además están ubicados en ciudades muy distintas, pero todas con mucha fuerza y con una dinámica cultural realmente importante. Ha sido un honor para mí haber podido estar con ustedes, aprender muchos éxitos y esperamos que se den estas oportunidades nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias.